En consecuencia, vamos a ir redondeando la idea. Las naciones, los países fracasan porque sus instituciones ciertamente son débiles y no se respeta la propiedad privada. Cuando no se respeta la propiedad, el salario de una persona, cuando no se le respeta el deseo de una persona de mejorar, pues lo que tenemos es eso precisamente. Y eso fue lo que explicaron nuevamente, y cito nuevamente, justamente Acemoglu, Robinson y Johnson, los tres Nobel de Economía, y que obviamente merecedores de este Nobel de Economía, y que los dos primeros escribieron ese libro que habíamos citado anteriormente y que se está haciendo realmente muy importante su lectura, que se llama ¿Por qué fracasan los países? ¿Y por qué fracasan? Por la falta de instituciones fuertes, la falta de respeto a la propiedad privada, al principio de la justicia, y por sobre todas las cosas, porque los gobernantes, y esto es lo que justamente dicen los premios Nobel de Economía, están cada vez más distanciados del control del pueblo. Y piensan en su bolsillo. Piensan, por supuesto, y mucho en su bolsillo. Su bolsillo no es así como nuestro bolsillo, Bruno. Ah, ¿no? Tiene un bolsillo así de 30 centímetros de largo. Bueno, bueno, vamos a ver quiénes son. Vamos a repasar los nombres de estos premios, el premio de Economía, del premio Nobel, digamos, dividido en tres en este caso. Así mismo. Darren Acemoglu, que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Después está Simon Johnson, que es también del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Y está James Robinson de la Universidad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Sí. Son los premios, o sea, los tres ganaron el premio Nobel, que es el premio más importante existente del mundo hoy para fomentar los estudios, los trabajos, las investigaciones en el área económica, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, es muy importante ese incentivo, porque ese incentivo, ya que hablaste de la conjunción de los trabajos y de que para llegar a un objetivo, para armar un auto, para tener una fábrica de alfileres o hacer una industria de sillas, hay que dividir los distintos trabajos. Así mismo. Y entonces cada uno hace mejor lo que sabe hacer. Y entonces se hace más rápido, se conjuga todo eso y se avanza, porque si una persona tuviera que armar de cero un solo coche, imagínense, una persona tardaría 2 años para hacer un auto. Y vos sabés que, un Bruno, solo auto. Totalmente. Eso fue lo de Henry Ford, el gran Henry Ford. Claro. Leyendo a La riqueza de las naciones. Él se dio cuenta, por supuesto, un hombre empírico, un hombre práctico como todo empresario, se dio cuenta que lo que se llama la mecanización para hacer el motor, no es que dos personas nomás tenían que dedicarse a hacer la parte del motor o del chasis, sino que lo ponían así en una mesa larga y una persona se dedicaba a hacer una parte, colocaba y le pasaba, y el otro ya hacía la otra parte, y así iba. Entonces era la producción en masa, le denominó él. Y la producción en masa hace de que las productividades sean muy altas, como bien dijiste. En vez de hacer algo en 5 horas, lo puedo hacer en 2 horas. Y bueno, pero hay que también... ¿Y cómo hacían las pirámides los egipcios, por ejemplo? Y sí, eso es toda una técnica que hasta ahora está pero ahí. hay una gran diferencia. Los egipcios lo hacían, y hay que decirlo bien claro ahí, Bruno, lo hacían en base a la esclavitud. Sí, no, ya Todos sé. piensan, Bruno, las pirámides. Sí, pero hubo cerebros ahí. Ahí hubo cerebro. Porque aquellos que arrastraban las piedras que eran enormes. Sí, pero nadie piensa, lo que bueno más, Bruno, es que nadie piensa en esas pobres personas que movieron esas piedras. Ahí eso era en base a la esclavitud. En cambio, Henry Ford y otros, los grandes avances ya que hoy tenemos, se hicieron bajo el principio de la libertad. Y de un salario. Exacto. ¿Dónde los trabajadores tienen mejores salarios? En los países que hay
más libertad, donde obtuvieron mayor libertad. Libertad de asociación, libertad de movimiento, libertad de prensa, etcétera, y que hacen que obviamente el gobierno también esté siempre expuesto al control precisamente de la crítica. Nosotros hicimos un podcast, creo que te envié, acerca de la historia de las últimas décadas del desarrollo de Taiwán. No sé si escuchaste ese podcast. Ese es extraordinario. Lo que era Taiwán antes, así mismo, denominada esa tierra como Formosa, cuando era dominada por los japoneses, antes de la Segunda Guerra Mundial, y lo que es ahora Taiwán, por ejemplo, ¿verdad? Sí. El avance, la industria, el desarrollo, los chips, son los números uno en fabricar chips. Bueno, y esa evolución, y escuchándote lo que respecto a nuestro país, eso es lo que nosotros necesitamos acá, porque tenemos tierra fértil, tenemos agua, tenemos sol, tenemos gente joven. ¿Y qué nos falta para estar en la cúspide? Porque nosotros tendríamos que ser una pequeña Taiwán o una pequeña Suiza. Totalmente. Acá en el medio de Sudamérica, ¿verdad? Y lo que nos falta, Bruno, y lo que nos falta es consolidar las instituciones que están basadas en la libertad económica. Ponerle así un círculo, Bruno. Hagamos una torta. Sí. Hoy en día, Paraguay tiene 7 millones de habitantes. Es un barrio de San Pablo. Sí. 7 millones de habitantes no es nada. Bueno, pensemos así en una torta y el 40% de esa torta es el Estado. Para un país con 7 millones de habitantes, que el 40% se lo lleve el Estado, es demasiado. Nosotros tenemos que disminuir la presencia del Estado. ¿Y en dónde tenemos que disminuir la presencia del Estado? En todas las actividades que el ser humano, colaborando precisamente a través de la división del trabajo, lo puede hacer por sí mismo. Por ejemplo, el tema relacionado a todo lo que se denomina cuestiones que hacen al sector eléctrico. Eso ahí la ANDE tiene que salir de ser un jugador que en un momento dado fue necesario en una época determinada. Pero hoy con los avances que se han venido haciendo en los estudios de la ingeniería eléctrica, lo que nosotros nos dimos cuenta es que si le seguís dando al Estado la potestad de tener la transmisión de energía eléctrica, no se transmite la energía eléctrica. Tenemos la generación, pero no podemos transmitir. ¿Y quién va a transmitir eso? Porque eso implica plata, y inversión, orden, estabilidad, seguridad. Solamente lo puede hacer el sector privado. Pero vos, Bruno, ni Emanuel, ni nadie de los que estamos acá, ni las personas que están ahí en la pantalla, va a poner un 100 guaraní si vos no sabés que no vas a tener dos cuestiones. Tenés que tener seguridad y tenés que tener rentabilidad. Hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Ah, mira, qué interesante. ¿Sabías vos? Sí, sí. Pero me suena medio a la Agenda 2030, no me gusta tanto, Bruno. Ah, ¿te suena? Sí, ahorro de energía, ya veo todo. Ahorro de energía, pero vos sabés que en esa entrevista que hicimos con César Adario, él ejemplificaba cómo se hacía la división sistemática del suministro eléctrico para un país de Centroamérica llamado El Salvador. Así mismo. Que había como una central que distribuía o distribuye los distintos sistemas eléctricos, sí, ¿verdad? Sí. O sea que había alguien que regula. Claro. ¿No? Cosa que nosotros acá no tenemos. No, lógico. Porque la ANDE es parte es juez y parte. Es juez y parte. Así mismo, con una carta orgánica que monopólico total. Que tiene más de 60 años, bro. Claro, más de 60 años. Mira, el mejor mercado eléctrico, el mejor mercado eléctrico del mundo, comprobado y que es súper eficiente, es el de los Estados Unidos. Allí el sistema es privado. Por supuesto que hay un ente regulador. Por ejemplo, si a tu casa, acá a este negocio que vos tenés acá, cae la energía eléctrica. Es un negocio, una actividad comercial, al final del cabo. No, me refiero a que es un negocio, pero negocio en el buen uso de la palabra. Bueno, supongamos que caiga la llave. Vos tenés que usar tu generador, claro. Que obviamente lo tenés.
Si o sea que acá hay que pagar la factura de la ANDE y hay que comprar un generador. Exacto. Si hubiera un ente regulador que sea privado, en donde las partes puedan acordar el servicio de energía eléctrica, directamente a fin de mes te descuentan o te acreditan, mejor dicho, ese las dinero. Horas que tuviste sin las horas que energía. vos tuviste. Entonces, en vez de pagar, qué sé yo, 800,000 guaraníes, por darte un ejemplo, vas a pagar 500,000. Pero mismo funciona así. Y ese es el sí. ¿Por qué eso funciona, Bruno? Porque hay propiedad privada. Se le respeta Yo al creo usuario. Que ahora hay que tomar lecciones de Cuba, che. ¿Cómo hacen allá en Cuba? Cuba, pobres los cubanos. A mí me da lástima. Hace 3 días que no tienen luz ni energía. Sí, pero ¿Sabías vos eso? Sí. Hace 3 días. Hace 3 días. Miré, yo estuve mirando Instagram Bruno Masi, que es uno de los mejores. Le felicito a la gente que trabaja en las redes sociales de Bruno Masi. ¿Te parece? Es muy bueno el de Instagram. Muy bueno. Belén Campos y toda la gente también, Emanuel, Tiago, por supuesto Pamela, la señora María Luz, en fin, toda la gente. Es muy bueno y por sobre todo las cosas permanentemente están cambiando. Sí. Eso pues es muy importante, porque si no, algo que ya sucedió hace, qué sé yo, hace 3 días se queda in eternum. Millones de cubanos siguen sin electricidad mientras la isla se prepara para la llegada del huracán Oscar. Va a llegar Oscar. Y vos sabés que Bruno, me permití una cosa, Bruno. Sí, así 30 segundos nomás. Fíjate en vos, estas niñas, estos niños, o sea, Cuba, los cubanos en sí, que son gente realmente maravillosa, ¿verdad? ¿Por qué ellos están así? ¿Por qué fracasan los países? Eso es lo que se preguntan los Nobel de Economía. Porque no hay instituciones, no hay propiedad privada allí. Todo es del Estado. Y eso ocurría en la época de Francia acá. Pero por supuesto, otro gran dictador. ¿Te parece? Pero por supuesto. Rodríguez de Francia. Pero Rodríguez de Francia fue un gran dictador. El verdadero prócer del Paraguay. Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. Pero me están soplando de que vos es que hay que insistir como dice que la roca se rompe con el agua que cae, una gota que cae. Fernando de la Mora es nuestro verdadero prócer. Pero vos sabés que el doctor Francia, que fue un gran dictador, le liquidó a todos los próceres. Sobre pretexto de que le querían hacer un golpe de Estado. Pero en realidad el prócer que tenía las ideas claras fue Fernando de la Mora. Porque él decía, Paraguay tenemos que negociar con Buenos Aires. Tenemos que hacer nuestra independencia, pero la independencia se tiene que hacer en base a la libertad. En cambio, el doctor Francia decía que la independencia se tiene que hacer de acuerdo al dictador. Por eso él se nombró dictador. Sí, y Fernando de la Mora le decía que no es cierto. La independencia se debe hacer en libertad. Y por eso el doctor Francia le mató a todos. Fernando de la Mora le pidió, cuando ya estaba muy delicado de salud, porque fue confinado en una cárcel, Fernando de la Mora, le pidió por lo menos que, porque le gustaba mucho leer libros a Fernando de la Mora, que por lo menos le hiciera pasar un libro para que él pudiera pasar sus últimos días. Ahí estaba un retrato justamente de Fernando de la Mora. La respuesta del dictador, no, que no va a leer nada. Ese era el dictador, doctor Francia, que a muchos acá le tienen como un gran ídolo. Este señor que está ahí, ese retrato, hermoso retrato, Fernando de la Mora. Este es el prócer olvidado del Paraguay. Prócer olvidado. El prócer olvidado, sí. Todo se borró, todos sus escritos, todo. El bando del 20 de junio... Él nació en fue escrito por él. Tapuá o Itapúa, es Tapuá. Gobernación del Paraguay el 18 de diciembre de 1773 y falleció acá en la capital el 23 de agosto de 1835. Así mismo. Fue un prócer paraguayo, integró las fuerzas paraguayas en la defensa de Montevideo en el virreinato del Río de la Plata contra la segunda invasión inglesa de 1807 y participó en la fase inicial del proceso de la independencia paraguaya. La sesión del Congreso del 20 de junio de 1811 lo votó como vocal de la Junta Superior Gubernativa, en la cual desempeñó el cargo de vocal secretario. Y eso que viene después, ese es el problema de él, claro, de que tuvo hombre con Francia. Muy educado, poseedor de una personalidad atractiva, se relacionó por lazos comerciales y sociales con las principales familias patricias de Buenos Aires, formaba parte de la pequeña élite rural
Asuncena. Y eso no le gustaba a doctor Francis. Fernando de la Mora, Sí. Cabañas y del Casal Sanabria y Fernández de Valenzuela. Socorro. Me parecen esos nombres de novela, ¿verdad? Bueno, José Patricio Miguel junto a tal. claro. Bueno, decime, y esta libertad que vos, a la que aspirás y aspiramos todos siempre, ¿verdad? Y estamos en el siglo XXI, pero esta libertad hace que yo te haga la siguiente consulta. ¿Vas a liderar o no el actual Partido Liberal, así como están las cosas, que realmente es lastimosa la situación del Partido Liberal, pero una mente brillante como la tuya, a 133 años de aquella gesta revolucionaria de 1891, por ahí puede hacer que cambien las cosas? ¿No te gustaría estar ahí liderando el nuevo Partido Liberal? Me gustaría muchísimo. Quiero ser el Fernando de la Mora del Partido De Liberal. estos tiempos. No, Sí, de estos tiempos. De estos tiempos. Lo que yo quiero, Bruno, es dar a entender al ciudadano liberal y al ciudadano paraguayo que los partidos políticos son importantes y que el Partido Liberal Radical Auténtico, la única forma que tiene de volver a reencauzarse con su historia, es que vuelva a ser y abrace las ideas de la libertad. ¿Y qué hacemos con Hugo Fleitas? Hugo Fleitas ya puede presentarse también, ¿por qué no a la elección el año que ¿sí? viene? Tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Tiene Todas las todo? personas tienen derecho a presentarse. El público va a decidir. Ahora, yo por ejemplo... ¿Y qué falta para que vos te erijas como el más indicado? Tengo que hablar con ciertas personas como para tener su apoyo. Porque yo soy conocido, digamos, en cierta manera, Demasiado en los conocido. medios de comunicación. Muy conocido. Pero yo tengo que recorrer el país, bro. Vos sos abogado, economista, Sí, investigador, o sea, escritor, soy una persona relativamente político. conocida, no puedo negar eso, pero yo tengo que recorrer el país. Y para recorrer el país, yo necesito movilizarme. ¿Y con quién tenés que Y hablar? para movilizarme, como dije al principio del programa, tengo que tener recursos. ¿Y con quién tenés que hablar? Y hay personas con las cuales, por supuesto, hay líderes, personas Hay gente que, les corta la gusta. torta. Ela Duarte, por ejemplo. ¿Quién? Ela Duarte. ¿Quién es Ela Duarte? No, perdón, ya sí tenés razón. Va a Claro. venir ahora Ela No, sí, Duarte, claro, escritora, con ella, ¿por docente, qué no? periodista, promotora cultural, asesora en cuestiones de negocios y de inversión. Y con todas las personas, Bruno. La mamá de Lea Jiménez. No me diga la pucha, qué Es bien. Ela Una Duarte. excelente. ¿Sabía? Lea es una excelente, pero yo la aprecio mucho. Bueno, que, Mira, lamentablemente Lea Jiménez, no está ahora en te cuento nomás, Bruno, funciones con respecto Lea a- Jiménez, así como otras personas, son un ejemplo de cómo los compatriotas, nuestros compatriotas, han triunfado, han salido adelante a través de su talento, a través de lo que se llama su capacidad. Y eso es lo que los partidos políticos deben tener. En sus filas deben estar las personas más preparadas. No me refiero solamente en términos intelectuales, sino que honestas y preparadas. Mira, el gabinete de la victoria que tuvo Eusebio Ayala. Fue brillante. Fue un gabinete de la victoria que no tiene parangón en la historia Así mismo. del Todos coinciden, Paraguay. Todos coinciden. Exactamente. Entonces, a eso es lo que el Partido Liberal tiene que ir. Y obviamente, ¿por qué no? También, y yo creo que ese es el paso que va un poco más adelante en la Asociación Nacional Republicana. El Partido Liberal se está quedando atrás. Se está quedando atrás porque no se da cuenta que tiene que mirar al país y no que el país le va a mirar al partido. Tiene que mirar La el gente- bosque y no el árbol. Claro, la gente cree que el partido es una suerte así de deidad en la cual todo el mundo tiene que rendirle pleitesía. No, el partido político es sencillamente una organización de hombres y mujeres libres, pero cuyo propósito tiene que ofrecer propuestas. ¿Y cuáles son las propuestas? Las reformas. Paraguay tiene que hacer reformas de libertad para no crecer solamente al 4 o 5%, sino crecer al 7 al 8% Ponte que todos los años. hoy lidera el crecimiento en Está Sudamérica. liderando, pero todavía es exiguo. Claro, Mal de entiendo. mucho consuelo de tontos. Así mismo es. Bueno, querido Víctor Pavón, muchísimas gracias. Una clase magistral como todos los lunes. Nos has brindado, nos has entregado, nos has enseñado, porque lo que vos decís nos enseña, nos forma
¿verdad? Y nos hace recapacitar. Así que muchas gracias. Y bueno, el denominador común de esta charla sería que todos somos importantes acá. Todos somos piezas fundamentales para que el país vaya adelante, crezca y se desarrolle. O sea que todos tenemos que tener fe en nosotros mismos para hacer lo posible y lo indecible en poner lo mejor de cada uno para sumar y hacer que la maquinaria productiva y desarrollista de Paraguay vaya para adelante. Muy bien. Así suscribo cada letra de lo que acabas de decir. No, vos. No, pero hay que, yo escucho lo que vos decís. Yo suscribo porque es así. El Paraguay necesita un mensaje de esperanza, Bruno. Y ese mensaje de esperanza solamente se puede hacer pensando en cada uno de los paraguayos, especialmente en aquellos que no tienen hoy las oportunidades que podrían tener. No es admisible, ya no hay excusas para que nuestros niños no puedan ingresar al colegio e ir, si quieren, a la universidad. Hoy de cada 10 niños que ingresan al colegio, apenas 2, y es todavía mucho, van a la universidad. Tenemos un problema, un rezago en la formación del capital humano. Y eso es inadmisible porque hoy en el siglo XXI estamos en la era del capital humano. Bueno, esperemos que no se nos caiga un ventilador cuando ingresemos a las escuelas. Y ahí está a el las tema. Aulas y ese tipo de cosas. O parte del techo. Y ahí está el problema. Porque hay más de 7.000 escuelas que tienen que ser arregladas. Y ahí viene una reforma, Bruno. El sistema educativo paraguayo fracasó y ha fracasado, porque así lo dicen los informes PISA, porque nosotros no respondimos nunca a 3 preguntas. Que yo una vez le pregunté en una reunión que tuvimos con la gente del Ministerio de Educación. A ver, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Y para qué se enseña? Claro, muy ¿Qué bien. se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Y para qué se enseña? Ninguna de estas 3 preguntas en estos 30 años se han contestado. ¿Y cuál es el denominador común de esas 3 preguntas? Y tenemos que hacer... La libertad. Por supuesto. ¡Libérame! La libertad curricular, teniendo mejores docentes, porque se han acabado los maestros. Tenemos que volver a tener maestros y maestras. Y que no se aplacen. Necesitamos, exactamente, que sean calificados, pero que tengan sobre todo algo muy importante. Sí. Que tengan la pasión, la vocación por la enseñanza. Y con un buen apoyo monetario. No es cuestión de... Hoy tenemos los profesores PowerPoint. Viene con su computadora y te ponen ahí linda imagen y te leen allí. El niño o el joven no tiene entusiasmo. Hoy el docente, todo está aquí, Bruno, en este aparato. Esta es la Biblioteca de Alejandría. Pero sin profesores y sin maestros que motiven y den la metodología, esto no tiene razón de ser. Bueno, y hay que liberarse. Libérame. Se denomina este tema de 1967 y aquí viene otro gran británico excepcional. Vamos a recordarlo. Engelbert Humperdinck. Somos BM Online. Conectate con nosotros.